Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie sobre draft, segundo capítulo para hablar de Monarch, el draft que se jugará en esta siguiente temporada. Y bueno, mis primeras impresiones vienen de un primer draft que tuve la suerte de jugar la semana pasada en Dracaris, y mis grandes ideas, pues que yo creo que en estos primeros drafts hay un sesgo algo más fuerte hacia héroes light, ¿no? Y en particular Prism, ¿vale? Dejando de lado la estética o temas éticos, ¿no? De Light versus Shadow, creo que los héroes Shadow pues pueden dar un poco más de miedo por la temática del Blood Depth y gestionar un poco tu pitch tag, las cartas de tu mazo y que puedas llegar a fatiga también por los baniseos. Creo que en este set forzar es más arriesgado que los últimos sets que venimos jugando. Este es un set donde pues está bastante equilibrado. 4 héroes en una mesa de 8 son 2, 2, 2 y 2. Entonces, pues en el momento en el que alguien fuerza o se rompe ese equilibrio y hay 3 de un mismo héroe, eso héroe cae mucho, ¿no? Porque como luego veremos después, este es un set donde el value viene mucho de la sinergia de las cartas y de la construcción del mazo. Entonces, en cuanto pierdes pool de cartas y no te puedes montar un mazo con buenas sinergias, el nivel de poder cae mucho y que por tanto, pues si en un mazo, si en una mesa se forman 3 de un héroe, significa que de otro héroe hay uno. Entonces ese héroe pues seguramente se acabe llevando el draft, ¿vale? Entonces con todo esto, pues si forzar es arriesgado, pues hay que elegir bien el héroe. Y yo creo que este es un set donde es más fácil elegir el héroe que le toca a tu sitio, ¿vale? Eh, por un lado, los packs tienen más cartas, ¿no? Al final tenemos sobres de 15 y por tanto 45 picks. Y luego con la composición del sobre que vimos en el vídeo anterior, pues las cartas de clase están muy marcadas. Entonces, yo por ejemplo al Will, con el sobre que yo me he abierto, si por ejemplo tenía 2 Pris, una Volting, 2 Levias, un Chain, en esas 6 primeras cartas, cuando me llegue al Will voy a saber de esas 6 cuáles han volado y colocar muy bien las clases de la mesa. Si luego además me he fijado, pues si la Rainbow Foil era pues Runeblade o el equipo era las botas de Levia, etcétera, pues puedo saber un poco cuántas cartas tenía cada clase y que a la hora de que cuando me llegue el pack me pueda colocar, ¿vale? Y eso ya estaríamos hablando un pick 8, que es ya algo más tarde, ¿no? Creo que antes, ya con las señales que te han venido de los packs anteriores, puedes ir viendo que va faltando en los packs y van faltando más las clases Light, las clases Shadow, y te puedes ir colocando, pero incluso esperando al Will, es el pick 8, de los 45 picks todavía quedan 37, entonces si en el pick 8 eliges ya la clase buena, de la que estás, hay uno o dos, ya los siguientes 37 picks te puedes hacer todavía el mazo, tus 30 cartas bastante sinérgico, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de elegir héroe es más fácil que en otros sets, ¿vale? Y que esto se retroalimenta porque forzar es más arriesgado. Con todo esto, como decía antes, este es un set donde el value no está tan claro. Hay que ganárselo, hay que construir el mazo para que tenga sinergias. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues que si tú ves las cartas de Volting, por ejemplo, de Chain, pues son cartas que son poco eficientes, ¿no? Porque te requieren igual un pitch, meter una carta al sol para cargar, etcétera, ¿no? Entonces, es que con manos de 2-3 cartas en realidad hago muy poco daño, ¿no? Pero esto luego pues tiene un payoff importante cuando tienes cargas y luego pues puedes presentar un turno donde con cartas que hacen sinergia, ¿no? Juegas una V de vanguardia, das el poder, puedes ir wide, todos los ataques ganan. Entonces, con Chain lo mismo, tú ves las cartas por sí solas de Blood Depth y dices, están por debajo de lo que es en los ratios estándar, ¿no? Lo que pasa que te permiten pues jugarlas desde el Vanish, entonces puedes pues en turnos en los que has vaniseado, pues parar con más cartas, generar valor defensivo con las cartas que tienes en mano y luego con las que te quedan en mano picheando, jugar las del vanish, ¿no? Entonces,
creo que la construcción del mazo puede aumentar los techos de poder, pero no depende en sí del valor intrínseco de las cartas, sino el conjunto, ¿no? Entonces, para mí esto hace que en este set las decisiones, por ejemplo, una vez te has bloqueado el héroe, sean más difíciles que en otros sets, ¿no? En otros sets, una vez te bloqueabas el héroe, pues el resto de decisiones era, oye, ¿cuál es la carta mejor para mi héroe con el mazo que me estoy montando, ¿no? En este set, buscar ese óptimo no es tan fácil, aunque ya tengas bloqueado el héroe, porque tienes que ver a qué juegas, ¿no? Y como digo, las sinergias pues pueden venir a través de las cartas comunes, pues en este caso de los mazos más white como Voltin o Chain, cartas como Belittle, Brandish, entonces el que tengas una genérica que hace mucha sinergia con tu clase, que te venga la de clase que también es buena porque además bloquea 3, pues tienes decisiones que son interesantes, sobre todo en el contexto de que estás en una mesa en la que seguramente la carta genérica vuele antes, ¿no? Porque esa no te llegue al will, dado que no solo se la disputan los chains, sino también los chain y los volting, ¿no? O en el caso de un popper, pues se lo disputan todos. Entonces, yo creo que esas decisiones en pack 2 son más difíciles que, como digo, que en otros sets, porque hay cartas que, como veremos después, entran bien en varios héroes, ¿no? ¿Qué más? La distribución del sobre ya lo vimos en el vídeo pasado, pero por recordar, tal y como vienen las 6 primeras cartas del sobre, en nuestro pick 1 hay dos escenarios muy típicos, que es que te venga una carta muy buena de una clase que solo hay una, entonces con eso, cogiendo esa, puedes mandar una señal muy importante a los jugadores de tu izquierda, ¿vale? Y empezar a ver si esa clase está abierta y te van llegando, y si los de tu derecha no te están quitando esa clase, pues montarte y draftear tu sitio con esa clase, donde además estás señalizando muy bien para que el pack 2 te venga muy, muy limpio. O todo lo contrario, decir, oye, no veo señal clara, no veo clase clara, no es carta poderosa, entonces, oye, pues veo que hay una genérica o una de que se puede jugar en varios héroes, que además pues tiene un nivel de poder alto, y así pues voy siguiendo abierto, ¿vale? Hablando sobre tipos de cartas, pues obviamente en esta colección hay cartas, como en todas, ¿no? Bomba, donde pues si te vienen, pues la tienes que coger, porque si no sabes que la va a coger el de tu lado. Y son cartas que pueden desequilibrar mucho las partidas, ¿no? En el caso de Prince, pues Luminaris, ¿no? Cambia un poco las reglas del juego, cómo funcionan las auras, cómo funcionan los spectral shields que vas creando, cómo puedes ir más wide. En Volting la Lumina Ascension, Radin, en Chain Soul Ripping, ¿no? Todos los héroes tienen cartas que son auténticas bombas, entonces si tú te abres en pick 1 en el primer sobre un Soul Ripping, pues lo tienes que coger, ¿vale? No cogerlo significa que ya no puedes draftear esa clase, porque lo va a coger el de tu lado. Entonces aquí cuidado, o sea, porque si vamos, la estrategia óptima sería cogerlo tú, ¿vale? Que lo cojas significa que ya vas a forzar eso a muerte, ya aunque haya 3 o 4 chains, no. O sea, yo lo cojo porque es la carta más poderosa de las que me puedo abrir y estaría encantado de abrírmelo. Si veo que en el sobre 2, o sea, que en el segundo pick del primer sobre, veo que el de mi derecha, la que falta de clase es no hay ninguna de Runeblade, ¿vale? En las 6 primeras, y ha cogido, pues ya digo, hostia, que se me va a poner un chain al lado. Entonces yo empiezo a hechear y digo, bueno, pues en vez de el siguiente pick cogerme la de Runeblade, pues, bueno, pues me cojo Shadow. Entonces ya digo, bueno, pues voy abierto a Chain y a Levia, ¿vale? Y voy viendo, y en los primeros 3 o 4 picks, pues cojo genéricas, cojo Shadow y voy hecheando, cojo Belittle, y si luego veo que de verdad Runeblade está cerrado, pues me salto, si he ido cogiendo más Shadow a Levia, si he cogido más White genéricas, me paso a Volting, etcétera, ¿no? ¿Qué cartas? Es importante conocer qué cartas dan señales muy fuertes, ¿vale? Además de estas bombas, que son cartas que cogeríamos nosotros en pick 1, hay cartas dentro de cada clase que son, vamos, su
su forma de jugar y de ganar las partidas. Entonces, en el caso de Chain, las semillas, ¿no? Seeds of Agony. Entonces, si te empiezan a llegar semillas y tú las pasas, dices, no, es que me mantengo abierto. No, abierto no, te estás manteniendo, sí, te estás manteniendo abierto, pero a Chain ya no lo puedes coger. Te estás manteniendo abierto a Levia, Bolting y Prism. ¿Vale? Entonces, no pases semillas y luego vayas a Chain. No digo, me cojo un popper por seguir abierto, pero luego me paso a Chain y he pasado unas semillas cuando he cogido el popper. Eso no lo deberías hacer. Lo mismo con el Take Flight rojo, ¿no? Para Bolting. Eso es muy importante. Entonces, si yo en el sobre cojo otra cosa y paso un Take Flight rojo al de mi izquierda, le estoy señalizando que no soy Bolting. Entonces luego, si empiezas a cogerte Bolting, empiezas a mandar señales cruzadas y es la forma en la que los drafts suelen descarrilar, ¿no? Del Dread Screamer en Levia, lo mismo. Pues si los paso, luego no me voy a meter a coger Levia, ¿vale? Y luego en general, como recomiendo yo hacer afrontar estos primeros picks, es ver viendo qué nos va pasando, conociendo la distribución del sobre, tú dices, oye, y siempre ver esas 6 primeras de clase, ¿qué falta? Porque eso señaliza muchísimo. Entonces, lo que haces es ver cuáles de esas 6 primeras de clase faltan y ver diciendo, oye, ¿qué faltan? Las de ilusionista, las de Runblade, las de bruto, faltan las 3 de Shadow, pero están las 3 de Light. Entonces, con eso, lo que me voy a ver mirando es qué canal está abierto, ¿vale? Entonces, obviamente, si nos llega una bomba, la cogemos, pero si no llega ninguna bomba, viendo lo que hay abierto, cojo la mejor carta de lo que está abierto. ¿Y a qué me refiero que está el canal abierto? O sea, que hay varios canales en los que los podemos meter, ¿no? Por supuesto, genéricas que valen para los 4 héroes. Y aquí estoy metiendo los poppers, ¿no? Out of Muscle, el Rearguard, hay bastantes, ¿vale? Entonces, los poppers son cartas que valen en cualquier mazo, tienen en general un valor on rate y que luego además en los matchups contra Priest, que recordemos que se suele sobredraftear, pues son cartas que te salgan de la cárcel. O sea, te pega con el heraldo de 7 con un hit y tú con una carta le paras su turno, ¿vale? Entonces son cartas que son bastante poderosas. Lo mismo, equipos. Hay equipos muy poderosos en esta colección. A Bolting, para pararle, pues prefieres parar con non-attacks, ¿qué tal? Entonces, como cartas anti-Bolting, los non-attacks, pues el +3. El +3 este genérico que luego además te permite combatir la fatiga, va bien. Entonces, pues sí, vemos que genéricas que están abiertos a 4 héroes nos permiten mantener abierto, ¿vale? Además están los canales de Light and Shadow, ¿no? Obviamente con Light estamos abiertos a Prince y a Voltage y con Shadow a Chain y a Levia. Luego está el canal de ir por abajo, Short, ¿no? De Chain y Voltage. Pues los Belittle, Minois, Brandis, etc. Son cartas que van bien para esos dos héroes. Y luego están cartas que favorecen Irtor, ¿no? Como Telus Belting, etc. Que son más para Levia Prism. Entonces, con estos canales, con lo que te llega tú vas eligiendo. Entonces, os pongo un ejemplo. Te pasan el segundo pick y falta una carta de la clase Light, ¿no? Han cogido una de las 6 primeras cartas del sobre, las 3 de Shadow, de la clase Shadow están, pero de las 3 de la clase Light falta una. Lo que pasa es que viene una de Bolting y una de Ilusionista, entonces no sabes si ha cogido la de Bolting o la de Ilusionista, no sabes qué es, pero sabes que es Light. Entonces yo aquí, en ese segundo sobre, lo que priorizaría es genérica, popper, equipo, tal, o de Shadow. Si de Shadow hay pues, el Lunar Tid este, que además es popper y de Shadow, pues digo, oye, como sé que el de mi derecha va a Light, pues ya Shadow, y luego sigo investigando ya para ver si era Bolting o era Prim lo que cogí el de mi derecha, ¿vale? Otro ejemplo, el que nos pasa, en vez de, ya no sabemos, en el anterior no sabíamos si era de Bolting o Prim, sabíamos que era Light. Aquí imaginaos que sabemos qué es, ¿no? Porque en lo que nos pasa, de las 3 primeras que son de clase de Light, hay 2 que son Warrior, ¿vale? Hay 2 Light Warrior. Entonces sabemos que el de la derecha en su pick 1 o pack 1 ha cogido una carta de Prism, ¿vale? Habrá cogido un Heraldo, ¿vale? Una carta común de Prism.
Entonces, en este caso, pues yo en mi pack 2 priorizaría o genérica, o sea, yo ya no cogería Priest, cogería o genérica, o Shadow, o Bolting más Shadow, que es el canal short, ¿no? Entonces diría, oye, pues sí, empiezo a priorizar Velites, Brandis, Shadows, genéricos, poppers, equipos, ¿no? Y en cuanto vea que se me cierra otro canal, porque imaginaos que me pasa de repente y diga, no, es que Levia también está cortado. Pues ya, oye, pues sigo priorizando el short, Velites, Minoisen para seguir con Bolting y chain abiertos, ¿vale? Y con eso, pues es donde te vas un poco cogiendo picks que son en principio más flexibles, pero poderosos, ¿vale? Sin tradear nivel de poder, o sea, ir cogiendo cartas poderosas, pero que me mantengan abierto a lo que me están pasando que está abierto, y con eso, pues al cabo de varios picks, pues ya tomar la decisión de elegir el héroe bueno, ¿vale? Para nuestro sitio. ¿Qué más? Pues eso, si esperamos incluso al Will, de los 45 cartas que vamos a coger, le quitamos 8, son 37. Entonces, si tomamos la decisión cuando nos ha vuelto el sobre, todavía nos podemos hacer un mazo de 30 muy competitivo, ¿vale? Entonces no hay que tener prisa por forzar, ¿vale? Por bloquearse en un héroe. Entonces, ahora os voy a poner el ejemplo del mazo con el que hice 3-0 en Dracarys el otro día. Era un mazo de Levia, y os voy a enseñar los primeros picks, que son de los que me acuerdo. En mi primer sobre, de las cartas de clase no había nada para mandar una señal muy fuerte, y en las genéricas había un popper, ¿vale? Que se la uso. Entonces, pues dije popper, pues me mantiene abierta a las 4, lo puedo jugar en cualquier clase, para adentro, ¿vale? En el segundo sobre, ¿vale? Noto que falta, creo que aquí faltaba una carta de una clase light, ¿vale? No me acuerdo si era la de Priest o la de Volting, o no sabía cuál era la que faltaba, ¿vale? Entonces, bueno, vi que venía un equipo genérico poderoso, pues dije, pues voy a seguir, ¿no? Entonces, cogí el equipo, ¿vale? Pero ya veo que falta una de light, entonces a priori empiezo, oye, si puedo priorizar y me viene algo de Shadow interesante, pues puedo priorizar Shadow, ¿no? Tercer sobre, vuelve a faltar, y aquí creo que faltaban ya, creo que eran 2 cartas de las clases light. Entonces no solo el de mi derecha, sino los 2 de mi derecha habían cogido clase light. Entonces yo aquí digo, voy a priorizar el canal Shadow. Voy a seguir abierto a Levia y Chain, porque los de mi derecha, no sé si iban a Bolting los dos, una a Bolting y otra a Priest, o los dos a Priest, pero sé que han cogido 2 clases, ¿vale? Luego al final del draft, vamos, el que tenía a mi derecha era Juan Solito, que había cogido Priest, y a su lado estaba Víctor, que había cogido Volti, ¿vale? Entonces, pues con esa lectura, pues empecé a priorizar cartas más de hacia Shadow, ¿vale? Cuarto sobre, me llega un popper, que además es buena carta, porque te permite, en un turno en el que tengas, hay cartas en el set que no bloquean, pues defender, tener buena defensa con 2 cartas. Así que cogí el rally, que además me seguía manteniendo abierto. Quinto pick, se seguía consolidando que llegaba mucho menos de clases light que de las otras, ¿vale? Entonces, creo que aquí me doy cuenta además que falta alguna de Chains, de Runblade, entonces empieza a pintar que puede estar Levia abierta, ¿vale? Entonces, bueno, Popper, Shadow, fuerza 6 o más, no está mal, ¿vale? Y ya en pick 6 me llegan las botas de Levia, ¿vale? Entonces las botas estas es un power pick para Levia. Levia con estas botas o sin estas es, vamos, tiene un nivel de poder bastante alto, ¿vale? Bloquean uno, entonces puedo empezar todas las partidas con una vida más, con Battle War, o sea, no se rompen. Y luego tiene un poder que te da el típico punto de acción equivalente a una Snapdragon, ¿no? Que te pueden, pues en el turno en el que quieres ir muy wide, pues darte otro punto de acción, ¿vale?
Entonces yo aquí empiezo a ver que Levy está abierta, ¿vale? ¿Veis? Pick 6, todavía no me ha llegado mi par. Y luego ya, pues a partir de aquí, me llega el Red Screamer, pues empiezo a tirar con Levia y me monto un deck, un mazo, donde las 30 cartas son de alto poder, ¿vale? Ya no vemos cuáles. Equipo, acabo teniendo todo, vamos. Lo que quiere jugar Levia, que es el casco de Shadow, que es una carta libre de la cárcel, el turno que te vas a comer mucho Blood Debt, te lo puedes ahorrar pagando un recurso, las cartas del Goegen y que paran, y luego pues esto que parará. La típica mano en la que no puedes parar, porque tienes un Smash with Big Tree, tienes las típicas cartas que no bloquean de Levia, pues las picheas y te puedes sacar de un problema, ¿vale? Y el mazo, pues, ¿qué pinta tenía? Pues un mazo de Levia bastante poderoso, ¿vale? Todas las de arriba son cartas de fuerza 6 o más, 6 17, de las cuales las he repartido en dos categorías, las de early a la izquierda y las de late a la derecha. Las de early son las que no te requiere, pues con Levia la estrategia es ir llenando el cementerio, ¿no? Con ataques, y luego llega un momento que para sacarle valor pues tiene muchas cartas poderosas pero que tienes que vanishear las cartas, ¿no? Entonces al vanishearlas ya te empieza a meter el Blood Debt, entonces ya empieza el contador. Entonces para que cuando empiece el contador tienes que tener una masa crítica en el descarte, porque si empiezas muy pronto, ¿no? Sin casi cartas, puede que te quedes turnos que no puedas vanishear y ya empiezas a acumular Blood Debt, ¿vale? Entonces con esa estrategia de primeros turnos pegar ataques más vanilas, 2x6, 2x7, tal, y luego ya, pues cuando lo tienes lleno, ir a otras, ¿no? Cartas que me tocaron aquí poderosas para los primeros turnos, pues obviamente los Dreadwood, tenía 2 rojos, 2 amarillos, que además me van llenando la pila, ¿vale? Son por 2 cartas 7 u 8. Y luego pues los poppers, los típicos Muzzle, tal, por 2 o 3 de pitch, 6 daños, el Lunar Teeth 7, el Rally 6 y el Smash with Victory, al ser amarillo, pues 6, ¿no? Estas son cartas que las juegas en tu turno, paras con 2 cartas y hagas con 2, ¿vale? Y vas llenando la pila. Y luego, pues cartas que tenía para una vez empieza la fiesta de jugar turnos y manos más grandes, pues obviamente activadores de Go Again, ¿no? Tenía los Celus Belting, Pulping, Red Screamer. Todas las cartas estas también de la derecha me permiten desactivar el Blood Debt con Levia porque todas vanishean. Y luego pues cada una hace cosas distintas, ¿no? Tengo los Red Screamer básicos para Goegen, pegar 2 ataques. Entonces picheas azul de Screamer Goegen y con el que te queda le metes una de estas gordas, ¿no? Un Brawl. O sin más, vamos, o un Unworldly Velo, le puedes dar Dominate con el Convulsions, etc. Y luego el resto, pues piches azules que no tienen fuerza 6 ni nada, que son blocks 3 y que metí para rellenar el mazo. Pues como podéis ver, un mazo donde a priori la mayoría de cartas son cartas que cogí a partir del pick 6 o 7, sobre todo las de bruto, ¿no? Las de bruto, y mis primeros picks pues se centraron más en las cartas de equipos genéricos y en las cartas de Shadow cuando vi que Light estaba cerrado y poppers genéricos, ¿vale? Así que nada, este es el vídeo, no se ha quedado muy largo, así que lo corto aquí y este es mi primer draft de Monarch, así que espero que os haya gustado y os dé ideas para cuando queráis jugarle bien.